Al maestro Orlando Corona Lara, él es presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del IMEF. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas noches. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Igualmente, bueno, vamos a ampliar esto que ustedes consideran inviable. ¿Por qué lo consideran así? Bueno, yo también escuchaba que se van a desaparecer organismos autónomos. De por sí ya se han recortado presupuestos y se han desaparecido algunos de estos organismos o se les ha limitado al grado de no poder funcionar. Y ustedes mencionan que consideran inviable esta reforma de pensiones que propone el presidente. Preguntarte cómo estamos actualmente en el tema de pensiones y qué costo tendría entonces para el país hacer este cambio en donde él propone que sea del 100% del salario. Sí, muchas gracias. Mira, primero yo creo que vale la pena recordar y tomar en cuenta que la reforma de pensiones que hubo en el año 2020 es ya una modificación que nos acerca a los estándares internacionales. Como tú recordarás, esta reforma implica que año con año se incrementa un punto porcentual en la aportación que hacen los patrones. Esto nos lleva a que en 2030 tendrá una aportación patronal de aproximadamente el 15% sobre los salarios. Esto no es ninguna invención, se han hecho varios estudios, la propia OCDE ha recomendado incrementar las aportaciones patronales y esto es lo que se hizo. Con esa aportación entonces estamos hablando de que un trabajador podría alcanzar estándares de tasa de reemplazo, entendido como tasa de reemplazo el porcentaje o la proporción que representa la pensión con respecto al último sueldo, ¿no? Los estándares internacionales hablan de un 70%. Pues con esta reforma estamos llegando a esos estándares. Ningún esquema de pensiones te plantea que gane el 100% del salario, porque para empezar es inviable, ahorita comentamos el tema, pero otro tema importante es que la necesidad de consumo a la edad de retiro se disminuye de manera importante con respecto a cuando uno empieza su vida laboral, que tiene una familia, que tiene que mantener a los hijos, darles educación, darles alimento, en fin, esa es la razón, ¿no? Y es inviable una pensión que te procure el 100%. Si hablamos de estándares internacionales, la propia OCDE ha difundido, ha manejado cuáles son los estándares y qué países están en esos niveles. Lo alcanzable o lo que podríamos mejorar es llegar al 75 o 80%. Hay países como Dinamarca, como Francia, que están en un 75% de tasa de reemplazo. Entonces estamos cerca de ello, ¿no? Ese es el primer punto. Ahora, ¿por qué decimos nosotros que es un retroceso? Porque establecer la meta, establecer el monto de la prestación, en este caso un 100% de pensión, nos lleva definitivamente a un esquema que conocemos como un sistema de beneficio definido, en donde ya sabemos cuál va a ser el beneficio. Y eso es lo relevante. Y deja de ser relevante cuánto aportamos para llegar a ese beneficio. Ese esquema lo teníamos a mediados de los 90. ¿Por qué se cambió? Porque teníamos un déficit actuarial bastante alto que llegó a representar hasta el 128% del Producto Interno Bruto y tendría a crecer de manera importante. Esa fue el objetivo de la reforma, de evitar ese colapso financiero en las finanzas del país. Entonces, está sustentado. ¿Por qué decimos entonces que si regresamos a esquema, pues vamos a tener este fenómeno, ¿no? ¿Cuánto tendríamos que utilizar recursos? No se tiene toda la precisión, pero como antecedente, si en el sistema de pensiones de beneficio definido que estuvo vigente hasta mediados de los 90, que no alcanzaba una tasa de reemplazo del 100%, los estudios indicaban que las cuotas de seguro que pagan los patrones al Seguro Social tendrían que triplicarse para poder satisfacer las necesidades de esos planes de pensiones. Ahora imaginémonos si se trata del 100%, pues bien se requieren más recursos, ¿no? Ese es el tema central. Sí, y se habla, nos comenta 128.8 de lo que representaba el PIB con este déficit actuarial, pues se entiende que es insostenible, por más que el presidente diga que se van a quitar, que nos vamos a volver a la austeridad republicana, que se van a quitar recursos de algunos organismos autónomos, es como una bola de nieve, porque sigue creciendo la población, siguen creciendo las personas que se van a jubilar, este sistema de pensiones, pues no
no suena algo fácil de sostener ni de comprender, y hay muchas dudas también de lo que él está proponiendo. Ahora, preguntarte, ¿cuál sería entonces una propuesta viable si tomamos en cuenta cómo vamos en este momento? ¿Qué reformas sí se podrían hacer? Porque sin duda es un tema que se puede mejorar mucho, y también poner mucha atención en la informalidad, que es uno de los grandes retos que tenemos en México en materia de pensiones. Sí, sí, tú lo dices perfectamente, ¿no? Esos dos temas creo que vale la pena considerar. El tema que tú señalas de la formalidad, la informalidad en este caso, es un tema que nos puede generar una ilusión en la obtención de una pensión. Y déjenme explicarles por qué, ¿verdad? Porque aunque nuestra legislación estableciera una pensión al 100%, se requiere que el trabajador tenga una vida laboral completa, en este caso de 20 años al menos, para que alcance su pensión. Por más que el porcentaje sea alto, si el trabajador no cotiza 20 años, no va a alcanzar siquiera pensión. Ese es el tema. ¿Y por qué decimos que no alcanza? Porque las tasas, la densidad de cotización es muy baja en nuestro país. Y déjame darles alguna referencia. Hoy tenemos 22 millones de trabajadores afiliados al IMSS, pero las cifras que dio a conocer la CONSAR en cuanto a número de cuentas individuales activas son 55 millones de cuentas con nombre y apellido. Sí, ¿Dónde está la diferencia? población Bueno, económicamente activa y que no sí, checa, ¿no?, con la cifra que nos das. que entra y sale de la economía formal a la informal y viceversa, Sí. ¿no? Entonces, por más que le subas al porcentaje, si no están cotizando todos o no tienen una cotización de los 20 años al menos, pues no van a alcanzar una pensión. Esa es la triste realidad, ¿no? Ahora, ¿qué se puede hacer? Una propuesta viable puede ser incrementar las aportaciones voluntarias, tanto de los trabajadores como de los patrones. La aportación voluntaria de los trabajadores, que es de 1.125% del salario, es una cuota muy baja, esa es la realidad, ¿no? Ahora, no se trata de incrementar la cuota del trabajador, pero sí incentivar que haya una aportación voluntaria. En la reforma del 97, cuando empiezan las cuentas individuales, se confió en que por el solo hecho de que el trabajador tuviera una cuenta con su nombre y apellido, que fuera parte de su patrimonio, iba a ser suficiente para que el trabajador se animara a hacer una aportación voluntaria a su cuenta, cosa que no sucedió. No sucedió. Entonces, hoy tenemos que impulsarla y tiene que haber tres aspectos fundamentales. Uno, una reforma que dé efectivamente un beneficio para la pensión del trabajador, que haga una aportación voluntaria, un beneficio real. Eso vale la pena. La otra es que se incentive al trabajador que haga una aportación voluntaria, y una propuesta podría ser, si el gobierno tiene ese interés, ¿verdad? Como lo hemos mostrado de aportar recursos, es que por cada peso que el trabajador aporta a su cuenta individual, el gobierno federal haga lo mismo, un peso. Entonces, incentivas la aportación voluntaria, en ese sentido sale ganando el trabajador en una aportación, ¿no? La otra podría ser que incentives que el propio patrón haga una aportación voluntaria, que tenga estímulos fiscales, beneficios fiscales. Hoy sabemos, por ejemplo, que el tema de previsión social es un tema que no es plenamente deducible para el patrón, ¿no? Consecuentemente, un incentivo a dar ese tipo de prestaciones. Entonces, si combinas esas tres cosas, creo que vale la pena y podemos llegar a los estándares adecuados, un 75, un 80% de pensión con estos aspectos. Es muy interesante, Orlando, lo que comentas, porque esto de involucrar tanto a la persona que está aportando esta cantidad como al gobierno, hace que entonces sean ambas partes las que estén sumando, no nada más sería este gobierno que está replicando este modelo en donde pues es no involucrar a los demás, ¿no? Es un poquito más realista lo que ustedes proponen, y también por otro lado, pues la parte en donde yo considero que culturalmente nos falta todavía mucha información, nos falta hablar de los beneficios y de la gran necesidad que es tener una pensión, y de que sepamos que vamos a llegar a esta edad y sí tenemos que estar protegidos. Culturalmente nos falta mucho en este país a comparación con otros donde ya se entiende perfectamente como una necesidad vivir y tener una pensión. Es correcto, totalmente de acuerdo. Pues te agradezco mucho, Orlando Corona, creo que nos das luz, ahí hay unas propuestas muy claras puestas sobre la mesa por especialistas. Orlando es presidente de este Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del IMEF, así que pues se reúnen ahí muchas voces de expertos que bueno, deben ser escuchados, y agradecemos mucho tu tiempo para este espacio. Muy buenas tardes.